y no es con fines de apresurar las respuestas, sino la intención es tener toda la honestidad al respecto de las respuestas. Si necesitas pensar algo antes de responderlo, te podemos dar el tiempo para que lo hagas, y pues la intención es que estés lo más relajado, lo más a gusto posible. El contexto es pensar en los docentes que han transcurrido en el transcurso de tu vida desde que fuiste estudiante hasta hoy en día, que pueden ser colaboradores o que pueden ser amigos, y que la intención es que recuerdes este docente que tú en la infancia pudiste identificar, ¿sí? Como a alguien representativo, no necesariamente el mejor, no necesariamente algo bueno o algo malo, ¿va? Bien. Lo primero que nos gustaría, Voy a avisar nada más de que estoy en esto para que no me pase claro, llamadas. sin ningún problema, Digo, ya lo puse en el calendario, pero. sin ningún problema, Bueno, para que estés oye, más nada tranquilo. más para avisar que estoy en entrevista por Meet. Sí. Entonces, yo tardará 30 a 60 minutos. Ok, gracias. Bye. Listo. Ya, descolgado. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que a mí me gustaría que nos respondieras es para Ildefonso: ¿cuál es el papel que tiene el docente, que tiene el profesor en la actualidad? ¿Para qué es útil? ¿Cuál es su función del docente en la actualidad? Yo creo que la respuesta va a tener elementos de la realidad que veo más la realidad que espero. ¿Ok? ¿Sí? El sistema educativo no está en general, lo veo como todavía anclado en la sociedad preindustrial, cuando ya estamos en una sociedad de información, una sociedad más ágil, diferente. Entonces, el papel del docente es transmitirle a los alumnos competencias, el desarrollo de competencias, favorecer el que desarrollen competencias que independientemente de los contenidos que pueden variar mucho, les sepa atender, resolver, primero plantearse problemas y luego plantear soluciones a las situaciones que correspondan a su disciplina. Entonces, este es el rol del docente, el ser capaz de moverse y decir, a ver, pues en el programa dice que le tengo que enseñar cuáles son las partes del CPU, cosa que ya no existe. Pues ellos modifican, ajustan, actualizan y plantean lo más reciente en un esquema de que la persona cuando salga y que no necesariamente, y que va a salir en un lapso de 3 años y disminuyendo conforme en qué cuatrimestre estén, que esté actualizado y que sea capaz de transmitir esa parte. Y la otra es de que sea un modelaje profesional, que también es importante, que el docente no sea únicamente un repetidor de contenidos o un entrenador en competencias, sino que también proyecte esta, este, esta parte del ejercicio profesional, porque la docencia está en el perfil, o deberá estar, en el perfil de todos los que estudian una profesión. También, también es de, por ejemplo, yo no llegué a la docencia como un plan de cuando terminé la carrera. Llegué por invitación y dije, bueno, y bueno, ya tengo desde el 86 trabajando en esto y no era mi plan, pero luego se ajustó. Entonces, esta parte de el docente profesionista también está en su perfil y que sea congruente con esa parte. Ok. Y a partir de esto, ¿cómo has estructurado el concepto docente? O sea, ¿qué es un docente?
un docente es una persona que hace la diferencia para el alumno, cuando es capaz de transmitir esa pasión por la profesión, por la disciplina, eh, que la exigencia no está peleada con el humanismo, con la parte de la formalidad, del empatía, el equilibrio de empatía y exigencia. Creo que sería una de las cosas que busco. Es decir, es el docente que puede ser muy simpático, puede ser muy aceptado por los alumnos, pero al mismo tiempo saben que hay una reglamentación y que el docente se apega, que no por tener buena relación, desarrollar buenas relaciones, es barco, ni mucho menos. Entonces creo que esa es la imagen del docente que busco. La docente que busco, pues no, Ok. en esa parte que mezclen, que sean capaces de equilibrar ese punto. Y cuando hay flexibilidad dentro del marco del reglamento, puede haber flexibilidad en otras cosas, pero no brincarnos el reglamento de, pues no brincarlo, punto. No, no hay otra. Ok. Y no sé si hayas notado que en la sociedad a esta persona que está frente a grupo usualmente se le denomina profesor o se le denomina maestro. Sí. Entonces, ¿consideras que hay diferencias entre el profesor, entre el maestro y entre el docente? Y si hay diferencias, para ti, ¿cuáles son? Ok. En principio, pues está la parte etimológica básica. Sí, el maestro es aquel que estudió la maestría, no necesariamente ese que tiene el grado de. Sí, entonces para empezar, esa sería la primera distinción. No todos los maestros, los docentes son maestros. Ahí ya tenemos doctores, ya tenemos licenciados. Entonces, el docente es la función que desempeña en alguna, independientemente del nivel. Y ese es lo que estamos buscando. El, el maestro es una denominación que es muy común en el sistema público, de que todos son maestros, independientemente de si son licenciados, maestros o doctores. Y sobre todo porque viene la parte de las normales, también donde es ese como el referente más importante. Yo intento hablar siempre de profesores, de unidades de aprendizaje en lugar de clases o de asignaturas para ubicar dónde estamos. Eh, sí, el docente es aquel que es capaz de facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje y de aprender. Es decir, es un camino no de doble vía, sino de múltiples vías y de múltiples niveles y dimensiones, en el cual se actualiza con sus pares, se actualiza con sus discentes, con los alumnos, se actualiza con oyendo noticias, se actualiza en la misma búsqueda. Y entonces es capaz de decir, mira, esto que vi en una película puede ser utilizado y toma su universo cuando está puesto en el rol de docente, le permite tomar toda la experiencia de vida. Ujú. El, y un entrenador o un capacitador es el que tiene un concreto que capacitar y lo hace. Y lo hace. Entonces puede enseñar a voltear hamburguesas, a freír papas. Y esa es la parte de la capacitación McDonald's, por ejemplo, que es Ok. eficientísima, eficientísima, pero bueno, está basada en un rol específico. ¿Sí? Ujú. Entonces, y el docente es más universal, tiene una visión más universal, más dialógica, pues. Ujú. Y más allá de la parte etimológica, ¿por qué crees que la mayoría de las personas los mencionan diferente Uh -huh. o por qué muchas personas lo toman como igual? O sea, puede ser que una persona diga docente, maestro, profesor es lo mismo y por qué en otras personas son distintas, como en tu caso lo acabas de mencionar. O sea,
¿Por qué es distinta esta concepción Claro. del profesor, del docente y del maestro? Ok, hay una parte en la cual dice que estaba muy puesta en el siglo XX. Esperaría que el siglo XXI lo hubiera matizado, pero creo que no. Era, como no pudo ejercer su profesión, se dedicó a dar clases. Entonces hay un estigma en ese punto de que el que da clases es porque no encuentra trabajo, porque no tiene las habilidades para ejercer la profesión. Cuando es al revés, es aquel que ya ejerciendo la profesión tiene algo que aportar a los alumnos o a la institución educativa. Yo Ujú. creo que hay un desprecio, ¿sí? Sí hay un desprecio por el docente de persona que pues, nada más da clases. No, es que ni en el ámbito oficial ni en el ámbito privado es nada más dar la clase, hay preparación, hay calificación, hay revisiones, hay una serie de cosas y sobre todo el último, en esta era covidiana, ha sido actualización, muchos elementos los que han intervenido para que el mundo que teníamos en enero de 2020 desapareció en términos de la estructura de instituciones educativas. Y creo que hay instituciones que no se han adecuado. El kinder, la escuela donde estaban mis hijos, no se adecuó completamente y se vació. Y otras que sí, y que ya tenían las expectativas. A mí me gusta que no estábamos preparados, no, nadie estaba preparado para esto. Ujú. Pero en general los docentes fueron capaces de tener un desempeño solvente con Ok. respecto al cambio. Sí, no diría que se han convertido en unos en el dominio absoluto de las tecnologías de información, no, pero han solventado de manera, de manera competente, han demostrado Ujú. ser competentes en esta otra acepción de competencia. Tan es así que los alumnos que se han ido son, creo yo que son pocos, considerando que podíamos haber tenido una expectativa catastrófica de se va a perder la mitad del alumnado, ¿sí? Pero al contrario, creo que sí, bueno, no tengo los números, pero veo que sí hubo, obviamente, sí hubo bajas, pero los docentes han hecho lo suyo para mantener a la gente, porque son nuestra cara, la cara institucional en el salón, Ok. sí, son la cara de la institución en el aula o en la pantalla. Bien. Ahora Sí. diríamos también eso. Entonces, Ujú. todo lo que hacen y dejan de hacer es mensaje de cómo es la institución. Cuando llegan las personas a entrevista, ahorita acabo de tener una, y Ujú. es la constante. Me la recomendaron egresados. ¿Y qué te recomendaron? Que los maestros son muy buenos. ¿Sí? Ese es el punto. En el cual, y son de diferentes recomendados de este año, de hace 5 años, de hace 10 años. Ajá. Pero hemos logrado mantener la constante de que el maestro es competente. ¿Sí? Ok, bien. Y así como lo mencionas de que el maestro es el que está al frente, el que da la cara, entonces, ¿qué características son las que de primera mano se te vienen a la mente al pensar en el docente que genera un Sí. buen desempeño? Le quedó una duda. Sí, a ver, Un ¿me momento, permites un adelante, instante sí, nada más para aclararle la duda al que sí, acabo de entrevistar? sí. Listo. Bien, entonces te preguntaba que respecto a lo que mencionas, de que el docente es el que está al frente, el que da la cara ante el grupo y de cierta manera forma parte de la imagen institucional, ¿qué características entonces debe de tener esta persona que está al frente del grupo? Independientemente de la universidad antropológica,
qué características deben de tener los docentes sin pensar en una clasificación, ¿sí? O sea, de todo tipo de pensamientos que te surjan, qué características debe de tener el docente que genera un buen desempeño ante el alumnado. Ok, la primera es indispensable, dada la diversidad de nuestro alumnado, que tenemos recién egresados de preparatoria hasta gente con 60 años y pasando por todas las variantes que hay en el en licenciatura, doctorados y maestrías, es una persona que tenga un mínimo de experiencia ya previa, no que vengan a aprender a hacerlo aquí. Aquí tienen que llegar ya con un mínimo de 2 años y eso está, incluso lo tenemos reglamentado, ¿sí? En la parte del perfil del docente. La otra parte es una cuestión subjetiva, por supuesto, pero que en un momento dado lo ponemos los coordinadores cuando tenemos que ingresar a alguien nuevo. Hay una pregunta, ¿lo veo dando clases aquí? ¿Sí? Y por la forma en que se refiere, la forma en que viene vestido, la formalidad, informalidad, toda esta parte, y dónde estudió no es tan relevante, ¿sí? ¿Qué ha hecho con su desempeño los últimos 5 años? Pues más o menos, sí, es decir, ha continuado estudiando, ha continuado actualizándose, eh, me es agradable que lleguen diciendo ya leí lo que es LUNAG, me atrae el perfil humanista o me atrae, o los alumnos me han dicho que este es un lugar interesante. Esos tipos de elementos son agradables, pero no son los decisorios. ¿Sí? Lo decisorio tendría que ver con, a ver, pásame un video de una clase, o en una ocasión fue curioso porque me avisan, no va a venir este maestro. Le digo, el tema es este, ¿lo dominas? Sí, pásate. Ven y yo te apoyo, porque yo también, yo sí, yo domino ese tema, pero que haz de cuenta que no tienes nada, de hecho no teníamos nada. Y lo vi y dije, bien, bien. Eh, ¿Y la otra fuente, qué ¿eh? viste en este docente para decir se queda? O sea, ¿qué Okay. características a la hora de describir la forma en la que dio clases o qué viste en él para decir se queda? Bien, primero hay que plantarse, tiene que saber plantarse en el aula. No tanto en la parte de se siente en el escritorio, que son cuestiones ya que en cada universidad son diferentes, ¿sí? Pero sí, si se sabe plantar en el aula, si sabe establecer diálogo, ahora con la máquina, ahora con esta parte de la... Sí, porque hay docentes que cuando empezamos con esto estaban así, leyendo acá. Le digo, sí, pero estás perdiendo de vista. No te perciben como que estás atento a lo que está sucediendo en la pantalla y eso también es importante. Entonces, ver cómo se mueve, cómo alterna entre la exposición y el intercambio, ¿sí? Eh, yo soy una persona, yo, Ildefonso, puedo hablar 2 horas y media, porque los temas que doy me apasionan, pero también sé que canso, que podría cansar al alumno, entonces necesito ahora una actividad, ahora otra, y eso también, si tienen manejo para poner actividades, los tiempos de atención de nuestros alumnos jóvenes varían muchísimo con los tiempos de atención de los alumnos mayores de 30 años. ¿Sí? Ya son generaciones distintas en términos de percepción y atención. Entonces, toda esa parte lo tiene que pues mezclar, porque tiene una mixtura. Entonces, Ujú. esa sensibilidad para plantear actividades que puedan atender al grupo, no al Ujú. individuo, no a uno solo, porque de repente ya he tenido gente que dice, es que yo ya tengo tal edad y deben tener contemplaciones conmigo. No va por ahí el asunto. Pero sí que sepa distinguir eso. Ok, La otra característica importante sería, eh, lo voy a poner en término general, manejo de conflictos.
Ujú. Pero más que manejo de conflictos o más allá es manejo de grupo. ¿Cómo maneja el grupo? ¿Cómo ve, mide, eh, lee? Que sea capaz de leer al grupo, ya sea en presencial o en línea. Esas cosas serían las fundamentales. Si me da evidencias de ello, ya Ujú. entro con más confianza. ¿Sí? Y la otra fuente, perdón, se me había olvidado, es cuando entrevisto gente en licenciatura o en doctorado, también me imagino, estos pueden ser docentes y estoy sacando gente de ahí, ¿sí? Entonces ya le digo, ok, ya en el último coloquio saqué dos maestros y ya los ubiqué por eso, porque ya Ajá. estoy viendo su desempeño, su historia, porque me lo cuentan para ingresar al doctorado y me dan mucho pie para decir, ah, ok, te invito a dar clases de licenciatura. Y dicen, ¿de veras? Sí, sí, claro. Muy bien. Y ya los vi en el coloquio, además, ya toda la parte que te digo de manejo de grupo, ya los vi. Entonces, ya tengo más elementos todavía. Ok. Y respecto a las habilidades que Uh debe de -huh. tener, sí, antes de esto me gustaría preguntarte, ¿para ti existe una línea entre un buen docente y un mal docente? O sea, si hay una línea divisoria que tú identifiques. Mira, yo tengo una frase que la uso sobre todo para retroalimentar cuando un docente tiene un mal desempeño o tiene un mal cuatrimestre. Es eso. Dado que ya lo contraté, son buenos docentes que pueden tener un mal cuatrimestre. Ok, Si yo no contrato a alguien que crea que no va a funcionar, ok, solamente en mi desesperación, una vez que entrevisté 10 y no encontré quien diera una clase de derecho, y afortunadamente ya no coordino derecho, sí, que agarré uno que me dijo que sí a todo y que al final de cuentas llegó al grupo y les dijo que no sabía ni cuál era la clase, que lo habían invitado tarde, que no tenía. Bueno, fue un desastre absoluto, por supuesto. Pero fuera de ahí, es que gente que he ujú, platicado mucho con ella o que ya la conozco antes o que fueron mis alumnos, que ya ujú. tengo antecedentes o que veo el perfil y digo, hoy me pasó, vi un perfil que me mandaron un currículum y dije, sí, me interesa porque ya la entrevisté y dije, sí, perfecto, sí tiene esto que me estás pidiendo, sí tiene disponibilidad, sí tiene humildad, sí escucha, sí está dispuesto a reconocer lo que no sabe, porque le dije, oye, esta otra clase, no sé, de ese tema no sé, perfecto. Cuando me dicen que pueden dar todas las clases, ya es un indicador de que muy probablemente no funcione. ¿Sí? Ok. Ah, ok, perfecto. Y entonces, bueno, a la hora de que ya están inmersos estos docentes en una, independientemente de que tenga un mal periodo escolar por su experiencia con los alumnos, ¿qué habilidades deben de tener esos docentes frente al grupo? Ok, la habilidad frente al grupo tiene que ser, eh, yo le llamo, al que no lo he visto en ningún texto todavía, el que tengan la frontera de la exposición clara. Es decir, cómo lo hacen, qué si quieren hacer. Hay un docente que tenemos que él dice, yo te doy todas las clases que quieras, pero no me pongas a dar conferencias. No le gusta ese tipo de exposición. Y que tengan esa distinción entre exponer el tema y que no están exponiéndose ellos, están exponiendo un tema. Y que hagan esa distinción. A ver, este autor dice esto, este autor dice esto, este autor dice esto otro. Una vez que hacen eso, que sean capaces de un análisis o de una forma de proyección que es, a ver, este autor dice esto, este autor dice lo contrario, y que sea capaz de hacer una síntesis. La habilidad dialéctica es importante, de que sea capaz de contrastar, de plasmar eso. El docente que únicamente pone los temas que van de acuerdo con cierta visión, pues está privándole al alumno de saber que existen otras visiones. Entonces, eso considero importante, que sea capaz de manejarse, que se actualice,
en términos de las tecnologías, pero también en términos de los conceptos, que sea lector, aunque ya con mis hijos he aprendido que ya la lectura no quiere decir que compre libros, sino que esté con los dispositivos. Yo soy el mejor ejemplo, yo era un devorador de libros consuetudinario. Compraba 4 libros al mes y los leía. Tengo ya unos 10 años que no lo hago, leo por la pantalla y es más cómodo, además la hago grandecita. Que sea lector, la autocrítica, que sea autocrítico. Sí, cuando alguien me dice, no, pues lo hice todo bien. No, a ver, ¿y cuál es tu área de mejora? Ninguna, no. Esa parte me lleva a pensar que algo no está bien. Entonces, la autocrítica, la identificación espontánea de áreas de mejora, sí, esa parte me gusta y si no la promuevo. En ese sentido, el que sea capaz de pedir ayuda. Okay. Me atoré. A ver, este tema no lo entiendo. ¿De qué se trata? Ok, se trata de esto, esto y esto. Lo puedes buscar en esta parte. ¿Qué te parece si lo buscas tú y yo, si veo que le falta algo, te lo complemento? Sí, tampoco lo estoy masticado, ni mucho menos. Esa parte, la humildad, que está muy vinculada con la humildad. Sí, serían de las características principales. Y enmarcada en todo eso, pero es una característica ya de personalidad o que la mamó en su casa, puntualidad. Si una persona que no llega a las citas y me pasa con los alumnos, cuando veo que no llegan, que cancelan todo eso, ni siquiera se inscriben, de hecho. Eso es lo que estamos viendo. El que es informal con las citas, resulta informal si llega a inscribirse también en el desempeño académico. Entonces, esa parte de la formalidad también. Ok. Y al inicio mencionabas la palabra competencias. Sí. Hoy en día, competencias docentes es un concepto muy utilizado en la educación. Entonces, sí, ¿cuáles son las competencias que deben de tener los docentes? La competencia, competencia, una de ellas es la de síntesis. Okay. Otra de ellas es la de análisis y reflexión. Otra de ellas es la redacción. Es importantísimo que el docente sea todo lo que es, bueno, mal hecho de mi parte, pero sería en todo lo que es la parte del reading, ¿sí? de lectura, pero todo lo que conlleva, la estructura. Literacy, pues es el término que estaba buscando. Otra competencia a desarrollar es precisamente en el manejo de sistemas y de software. Es una competencia, ya no la puede evitar desarrollarla. Otra competencia es la actualización que mencionaba, es decir, casi estoy refiriéndome a las competencias de Hellriegel y Slocum, que tiene 11 competencias, la prueba, y que regularmente me voy a la referencia. Y otra, obviamente, es el trabajo en equipo, ser capaz de trabajar en equipo, de ceder el protagonismo y decir, bueno, este alumno que es ex sacerdote o que ya estudió todo, o es sacerdote, pues tiene un mejor dominio de algunas cosas de teología. Bueno, a él lo pongo a exponer ese tipo de cosas, a él le doy esos espacios acordes con ellos, sin que vaya a catequizar a nadie. Nada más esa es la parte de filosofía, teología. El que sea sensible a eso, reconocer en los alumnos las fortalezas y apoyarlas, y las áreas de mejora y señalarlas. Esa lectura, esa competencia de leer al grupo y al individuo en la medida de lo posible. UNAC no tenemos los grupos de 30 y tantos alumnos que regularmente hay en otras escuelas privadas. Entonces, nos da la oportunidad de tener menos
menos, menos gente y prestarle cierta atención, más Ujú. ¿sí? Ok, Entonces, esa sería la parte, la ok. parte que... Aparte del manejo de software que mencionas, Ujú. a nivel tecnológico, ¿qué requieres tú que tenga el docente o desarrolle el docente para poder estar frente a grupo en cuanto a tecnología? Ok, ahora pues es todo el manejo también de plataformas educativas. Aquí tenemos Meet, en otras partes es Zoom, y también de las herramientas que le permitan hacer encuestas rápidas. Ahorita el nombre no me acuerdo de él, pero hay Hootle, bueno, no me acuerdo cuáles son, pero son 5 o 6 herramientas que nos permiten acercarnos a un trabajo de animación. No todos son de formación de diseño, pues, ni tengo ninguno de diseño, pero sí el que no se limiten, obviamente, a exponer, a, a escribir en el pintarrón, porque ahorita ya ni siquiera, solo que tengan el grupo íntegro allí, los de casa no alcanzan a verlo, los que están en otro lado, ¿sí? Y, Ujú. y también, fíjate que quiero añadir algo, esta Adelante. parte en la cual el docente tiene que identificar si el alumno que está, sobre todo en línea, está activo o no está activo. Eso es algo que van desarrollando. La primera vez que das clase, eh, lo que fue el cierre de enero a abril 2020, pues no sabían, pero se han ido desarrollando esa competencia de leer lo que el otro está haciendo. Ujú. Ok. Y en cuanto a este perfil del docente UNAG, para tu caso o para la persona de todo UNAG que tenga que tomar la decisión de incorporar a un nuevo docente, Ujú. ¿cuál es el perfil que debe de tener el docente para ser contratado por UNAG? Ok. Primero es que las carreras, que tenga la afinidad con lo que va a impartir. Sí, hoy leí otros 3 currículums donde son ingenieros, sociólogos, administradores que tienen maestría en educación. Entonces ya solicitan puestos en el área de educación. Digo, sí, la maestría sí les da, pero para dar clases en la licenciatura de educación requiero que también tengan la experiencia y la licenciatura, porque si no, son únicamente la parte que se vio en maestría, que no es mala, Ujú. pero no le da la profundidad que se requiere para la formación de un licenciado. Entonces, la afinidad con respecto a la formación y los temas, en este caso. Ujú. Ok, ¿qué El, más? los 2 años de experiencia, Ujú. que tenga los papeles en regla, Ok. ¿sí? ¿Qué incluirían estos papeles? Licenciatura y cédula, grado y cédula, y los grados que tenga. Perdón, es Rubén, el director Adelante. general. Déjame ver rapidito. Sí. Hola, en entrevista. con- Aquí afuera. Sí, acá. Ah, ese puede ser 5001. Estaba atrás tal cual enfrente a los mariscos. ¿Sí? Ah, bueno, cuando termine la entrevista voy. Ok, gracias. Sí, dejé la puerta, el vidrio abierto del carro. No me di cuenta. Ok, al menos está bien. Sí, están ahí afuera. Está aquí cerca. Nomás si llueve voy a salir corriendo. Ok, esperemos que no. Entonces, nos quedamos en los 2 años de experiencia.
2 años de experiencia, la La documentación, documentación, decías, título de licenciatura con cédula, el título, grado académico con cédula, ¿qué más? pues todo lo que es comprobantes de la experiencia docente, Ujú. comprobantes de los cursos que hay partido y pues CURP, RFC, el, pues los Ok, datos de comprobante de domicilio, foto, cuestiones más administrativas en ese sentido. ok. ¿Qué otra cosa más del perfil es necesario cumplir para ser docente UNAR? La entrevista con coordinador o coordinadores y presentar la evidencia, a veces es como una grabación o presentar una clase maestra, Ujú. ¿sí? Ok, bien. Ya siendo un poquito más utópicos, es decir, yendo un poquito más allá de lo que puede ser un docente promedio o bueno, ¿cuál es el docente perfecto para ti, descrito en pocas palabras, en palabras puntuales? ¿Qué tiene que tener un maestro perfecto, aunque sabemos que es utópico? El maestro ideal, O profesor sí, ideal. sí, porque no perfecto, es aquel que, es decir, no existe, pero ya tiene más de 5 años de experiencia, tiene por lo menos el grado de maestría, eh, eh, tiene experiencia en el área que quiere, además que ha tenido experiencia en el área que quiere ser docente, ha trabajado en, en organizaciones donde se tocan los temas referentes, está dispuesto, bueno, primero a venir y tiene la disponibilidad de los horarios, su carga laboral le permite estar ya sea en sábados, ya sea en las tardes o en las mañanas, es decir, que está activo profesionalmente, que no se dedique exclusivamente a ser docente, eso sería la otra parte. Ujú. En el caso del psicólogo es muy sencillo, si da consulta y da clases, pues ya tienes actividad en ese sentido. Y a lo mejor es más complejo en otras áreas. Eh, Ujú. yo creo que un docente que habla bien de su trabajo anterior, sí, que no dice, no habla mal de las otras experiencias docentes, sino plantea qué es lo que fueron los aprendizajes que tuvo allí, más que una queja de experiencias previas. Es aquel que los alumnos, que ya me ha pasado afortunadamente muchas veces, llegan y nos dicen, ¿no lo puede volver a programar? Ok. Eh, Ujú. que los alumnos lo solicitan. Aquel que combina esto que mencionaba al inicio, la flexibilidad con la empatía y con la buena relación, digo, la exigencia con la empatía, Ok. con mantener una buena relación, eso es clave. Y la capacidad para reconocer errores, para reconocer, Ujú. he tenido docentes que dicen, la regué, Ujú. y una respuesta que puede resultar ofensiva. Pues vemos, si hay quejas, lo atendemos, si no hay quejas, pues sencillamente, y si quieres explicarlo después, qué bueno, pero tú evalúalo, ¿sí? Ujú. El docente ideal también tiene un nivel de autoexigencia, de autocrítica, sabe que tiene áreas de mejor en todo momento, así lleva Ujú. como yo, que tengo ya 36 años dando clase, sigo pensando que tengo áreas de mejora y trabajo para que no se noten, no sé, Ujú. ¿sí? Me Ok. prevengo, es previsor, hace, Ujú. hace previsiones, básicamente sería eso. Ok. Hay cuestiones de la vida personal del docente que hay que tomar en cuenta respecto a esta temática que estamos hablando. Mira, yo aprendí estoy tratando de recordar el nombre, había un terapeuta, o hay, no sé si siga, Jorge.
se llamaba, no me acuerdo, ahorita te digo, que tenía 5 divorcios y era un excelente terapeuta de parejas, pero él aclaraba que era porque ya había cometido él todos los errores, entonces le servían, los utilizaba. Yo creo que si me pongo, creo que esto alguna vez se los comentaba, si me pongo en el nivel de exigencia que había en los 90 de algunas empresas, de decir, no se contrata gente que vaya con tatuajes, con peinados, con piercings, con todo eso, pues me quedo sin una buena parte de los docentes. En este momento esa parte ya es cultural, ya no es que a mí, yo no uso piercing, yo no uso tatuajes, pero esas son mis elecciones. Es el reconocimiento de las elecciones de los otros, no tengo problemas con eso, ni con su orientación sexual tampoco, ¿sí? En tanto lo maneje adecuadamente, ¿sí? Entonces hay una buena cantidad de profesores con diversidad, hay mucha diversidad en este sentido, y son bien aceptados por los alumnos, ¿sí? Porque es parte ya del reflejo de la sociedad, ¿sí? En la cual estamos. Muy Entonces, bien. lo personal no tanto. En tanto no lleguen a extremos, que ya alguna vez tuve, de que hablaban personas diciendo es que está haciendo esto. Sí, caramba. Cuando se lo pregunto me dice, no, pues sí, ojo, esto es una violación a la ética del psicólogo. ¿Sí? Pero eso fue muy al principio. Ya no he tenido ese problema recientemente. Ok. Y respecto a la imagen, porque hemos hablado de competencias, hemos hablado de habilidades, hemos hablado de algunos otros aspectos, pero en cuanto a la imagen, eh, cuando hablamos de un docente que muestra un físico, que muestra una imagen ante pues su representabilidad en la institución, sí es aceptable en las características de este docente y Sí, posteriormente que no. ok. Empiezo por el doctorado. En principio, pantalón de vestir, camisa de vestir, ideal, corbata o saco, cualquiera de las dos. Algunos van con corbata y con saco, eso sí, pero esa es la parte que se invita a que lo tengan. En maestría es ideal, pero no es tan, es decir, en todo caso, cuando veo que alguien, pues, con que no traigan camisa de polo ni camisetas, y en licenciatura tampoco, ni camisetas ni camisa polo. En una ocasión cometí una imprudencia porque le dije a un docente que fue, con lo que yo consideraba era ropa interior, pero eran la misma camiseta en diferentes colores. Bueno, camisetas de ese corte, sí. Perdón, doctor. ¿De usted es un carro Cavalier gris? Sí. Dice el doctor Rubén que si Sí. me presta la llave. Claro. Para Sí, porque sigo con la entrevista. Gracias. Gracias. Sí, entonces, esa, exactamente. Y Sí, entonces, eso sería en licenciatura. la Digo, en licenciatura, maestría, perdón. En licenciatura, en licenciatura no camisetas, ¿sí? Y de preferencia no mezclilla, pero bueno, con los citesianos tenemos el problema de que es uniforme. Muchas veces el pantalón no mezclilla y bueno, pues sí. Sí, con las mujeres es diferente. Con las mujeres no es tanto porque la moda y las variantes del atuendo femenino son enormes. Entonces, en las mujeres yo no les puedo venir que vengan de traje sastre. Las que dan en doctorado regularmente vienen así, eso sí. Pero ni en maestría ni en licenciatura es diferente. Sí, la moda femenina, digamos que es más. Eso no, quién sabe. La moda femenina es más amplia en ese sentido y no la domino en el sentido. Bueno, sí lo único es, bueno, que no exponga ni ni los senos ni otras partes, que no sea tan corta. Sí, perdón, es que estoy en una entrevista. Sí, no, si me puede prestar ¿Ya se la llevaron? ¿Ya se la llevaron? Ah, sí, ok. Ya. Es que como ya empezó a llover más fuerte. Ya se la llevaron ahorita la llave. Okay, perfecto. Gracias. Disculpe.
Y ya se Ok, llevaron mi llave para cerrar. Ya, bien. ya oí Entonces, la alarma. sí, entonces, uno de los no es el que mencionas. ¿Qué otras cosas no son viables en cuanto a imagen de docentes? ¿Que no es tolerable o que no es aceptable? Bueno, el corte de pelo no es indicador, pero sí la pulcritud. Es decir, que se vea limpio. Sí, una persona que no se ve limpia o que llegue con mal olor, de ninguna manera que llegue con aliento alcohólico. Sí, en algún momento, así venga de una comida. Sí, o alterado. Si alguien usa para fines recreativos alguna droga, no aquí, no cuando venga aquí. Sí, porque también esa parte está ya muy, pues ya no es posible decir no consume, pues sí consume, bueno, ya son decisiones, pero en tanto no venga Ujú, con la droga, ni la consuman, ni la vendan, ni nada aquí, ¿sí? ujú. Esa sería la parte más importante en Ok, ese sentido. ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar al respecto de esta temática? ¿Qué características deben de tener los docentes, pues, en frente a grupo o Ujú. algo extra que quieras compartir respecto a esta temática? Quizá lo único es que, bueno, están los 2 años y sin límite de edad. No hemos, las personas que tengan 80 años, que tenemos ya muy cercanos, y que están dando sus clases pues, sin problema. No hay una restricción en ese sentido. Ujú. Eso es ¿Sí? hacia arriba y hacia abajo. El mínimo es de que tengan 21 años si entró de 17 a la carrera y la termina en 4, más los 2 años de experiencia dando clase, 23 años, 25, 23, 25 años, es lo que digo por pura secuencia de experiencia, Ujú. de cuándo terminó la carrera y los años de experiencia que estamos solicitando. Muy Sí, bien. pero, por ejemplo, Perfecto. Ujú. sí, 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 no se me ocurre en ese sentido otra restricción. Ok. Para finalizar, ¿quién es Ildefonso en la UNAG? Ildefonso es un docente que fue invitado a impartir clases de maestría en algún momento, en esa ocasión fue al primer grupo de la maestría, en el cual incidentalmente estaba el ahora rector, y que a partir de allí me fueron invitando a dar otros cursos, a dar otros talleres, y luego me invitan a coordinar. ¿Sí? Entonces, eh, a mí me quedó claro desde el principio que entraba una empresa familiar y por lo Ujú. tanto ahí llegué. Ese es el de empresas familiares, llegas hasta ahí mientras no tengas el apellido o no Ok, seas de la familia fundadora. ¿Sí? ok. Entonces, con esa claridad entré. Yo no que estuviera, no me lo dijeron, pero pues, mi, Ujú. mi maestría fue en empresas familiares. Mi Ok. tesis fue al respecto, entonces me queda muy claro. Soy una persona que en 11 años, pues me tocó abrir la licenciatura en todas las licenciaturas de aquí, las nuevas, la maestría, los doctorados, la maestría en psicología transpersonal, la maestría en innovación educativa, la licenciatura en educación y operando todos los demás programas que ya estaban y abrir los doctorados. Entonces, estoy agradecido con la oportunidad que se me ha dado de colaborar en lo que es UNAG. De cuando entramos, que yo soy el docente número 37, ahora que tenemos 250 registrados, porque ya hay un cambio, las instalaciones, el crecimiento, y me gusta ver que he aportado al respecto. Ujú. Ok. ¿Sí? Y Y actualmente Ildefonso, ¿qué puesto desempeña y qué actividades desempeña? coordinador académico de las licenciaturas y doctorados, y cuando el perfil dice, pero también es lo que hago, programación, selección de maestros, entrevistas a
alumnos y candidatos, docentes y alumnos, evaluación, Ujú. de evaluar y de retroalimentar cuando hay alguna diferencia, árbitro y mediador cuando existen conflictos también, ¿sí? Ujú. Y sería en general, esa sería el- lo que hago. Ok. ¿Te Y gustaría compartirnos tu edad? sí, 56 años. 56 años. Y finalmente tu formación de licenciatura hacia arriba. Sí, licenciado en psicología por ITESO, maestría en administración por el ITESO, doctorado en desarrollo humano por la UNAG y entre la licenciatura y la maestría, Ujú. las especialidades que no tenían reconocimiento oficial, pero así lo asumí cuando las estudié. Ujú. Después la tuvieron, pero como era parte del equipo docente, no me dejaron meterme, incluirme, y dije, bueno, es una contradicción maravillosa, pero en fin. Sí, especialidad en psicoterapia gestal, especialidad en sueños en terapia gestal, Rorschach con interpretación humanista, hipnosis ericksoniana y musicoterapia. Todos ellos más de 500 horas de formación en cada uno Muy de ellos. bien. Pues muchísimas gracias, Ildefonso. Este tiempo que dedicaste a las respuestas, te lo agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más o de mi parte sería todo. Agradecerte pues por apoyarnos y te digo, si quieres agregar algo, está el micrófono abierto y si no, damos por finalizada la entrevista. No, muchas gracias. Creo que es una buena oportunidad de reflexión. Esas preguntas para ubicar, categorizar algunas cosas. Sí, que cuando me las preguntas tengo que reorganizar quizá la categoría en la cual la tengo asignada y está bien, es interesante esto. Perfecto. Ha sido Pues he aprendido de esto. me da gusto que te haya ayudado también a aprender como nosotros aprendemos de esto. Sí, Sale. Me y despido, sus órdenes. me despido, que estés muy bien. Ildefonso, nos vemos. Gracias. A ti.